98.5 Adeón FM. Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, mañana dinámica, mañana que hasta estuve paseando por el mecánico. Le mandamos un saludo enorme a Valerio Uriarte que nos esperó, pero bueno, hicimos cambio de grilla. Lo que habíamos anunciado, venimos vamos a ver si podemos contactar para el viernes que viene al amigo Ariel Ferrari de ONASPU, como lo habíamos anunciado para hoy. Pero sí, de lo que anunciamos para las 11 y 11 menos 20 ya está al aire, es la diputada Verónica Matos, que viene acompañado por el Pita Sanz. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, Mario. Gracias por el espacio. Sí, estamos acompañando a la compañía diputada que vino ayer al cierre nuestro sobre las elecciones internas del Frente Amplio, que tuvimos un muy buen acto con mucha gente. La verdad que sí, doy fe de eso. Lo vi bailar bastante también, ¿eh? La alegría de los actos es fundamental. Es fundamental, pero hoy acá está camino. Aparte fue muy gracioso, Pita, cuando te digo, no bailas más, estoy deshecho, 200 kilos, dijo. Viste que hoy por hoy sos como 8 bolsas de Portland, ¿viste? Bienvenida, Verónica, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. La verdad que la calidez del pueblo minuano me llena el corazón. Y ayer tuvimos un acto fantástico. Como vos lo narrabas, y Pita, muy, muy, muy alegre. Unos músicos brutales y la verdad unas intervenciones de los compañeros muy contundentes desde el punto de vista político. Para contextualizar un poco, ayer era el acto de cierre de la candidatura de Eber Clavijo, que se hizo en el local de la 1001, entonces ahí se juntaban varias cosas, ¿no? En fin, esa evaluación permanente que hace la fuerza política y más de cara a las elecciones del domingo, combinado con un poco de música, un poco de encuentro fraterno que le hace bien a cualquier partido político, pero en especial al Frente Amplio. Y digo en especial al Frente Amplio porque el Frente Amplio viene de autocrítica, de cuestiones más pesadas, que yo creo que ya terminaron, pero a veces se vuelven a la luz cada vez que recibimos un invitado, porque le preguntábamos la situación, cómo está el Parlamento, cómo viene, y terminamos a veces hasta en temas de autocrítica. Pero creo que ese tema ya pasó. Ahora viene la instancia de las elecciones y de la construcción nuevamente. Sí, desde el punto de vista de lo que es el análisis político, sí, esa etapa de autocrítica pasó, pero obviamente uno debe tomarla desde el punto de vista de la acción, ¿no? ¿Qué claro. toma de esas cosas que se conversaron y que se llegaron a acuerdos para adelante? Y en eso estamos, y bueno, y estas internas del Frente Amplio nos invitan a la participación y a más frente amplismo. Por eso nosotros y nosotras estamos recorriendo distintos lugares del país para llevar eso, un canto a lo que es la unidad del Frente Amplio, a lo que es la participación, que es la historia justamente de nuestra fuerza política y la importancia que tiene en estas elecciones internas la participación de las bases, claro. que es fundamental. Eso es fundamental. Por eso la importancia de ir a votar, porque uno ahí puede votar compañeros, vecinos, que sabe que vienen trabajando hace un montón y es buenísimo apoyarlos. Tenemos en las listas gente joven, muchas mujeres, y eso ni que hablar, que habla de un recambio, pero no un recambio en el sentido, bueno, te pasamos la pelota, no. Un recambio en el sentido de dar espacios claro. de discusión, espacios de representación que son fundamentales. Claro. Verónica, y en esos espacios, en esa construcción, en eso tomar lo mejor de la autocrítica, porque en definitiva, yo lo decía, para mí es tiempo pasado, más allá de sea recurrente, el tema que uno pone en titular la autocrítica, porque cada evaluación siempre uno trata de buscar lo bueno, pero también de separar la paja del trigo, ¿no? Y hay cuestiones que son muy buenas que hizo el gobierno, pero no fueron tomadas como tal
por ejemplo, y me voy a un tema bastante escandaloso de estos últimos días, que es la seguridad. No vemos mejoras en la seguridad, pero sí veíamos un contundente ataque a la figura de Bonomi como ministro y ahí a la situación de seguridad como bandera de campaña, y hoy pasó un año y estamos viendo que hemos transformado la seguridad en simples números y decimos un 13% menos de tal por un 12% menos de cual, o un 5% más, y ahí solo hablamos de porcentaje y no hablamos de personas, hasta que pasan cosas terribles como las de los últimos días. Ese tipo de cosas que el Frente Amplio hacía bien, o por lo menos hacía dentro de la norma, y para la campaña parecía que era espantoso y que necesitaba un cambio. ¿Cómo se toma hoy desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de la fuerza política, de cara a la construcción de una nueva oportunidad o un nuevo gobierno del Frente Amplio? Bien, esto viene de la mano, obviamente, de lo que tiene que ver la ley de urgente consideración, ¿no? Que dio el marco legal para que muchas cosas estén sucediendo en cuanto a esta propuesta que se daba de la seguridad, ¿no? De parte de lo que es hoy el gobierno, de que se tenía esa llave de la seguridad. La pandemia, obviamente, trajo baja de números de hurtos, por ejemplo, y eso es mundial, porque claro, si no hay gente en la calle, difícilmente pueden haber hurtos en las calles. Pero lamentablemente trajo de la mano mucha pobreza, mucha pobreza. Trajo de la mano también aumento de situaciones de vulneración de las personas que incluso la lleva a situaciones de microtráfico, que es un problema enorme que tiene hoy el Uruguay. Hay noticias todos los días de, por ejemplo, la otra vez, una mujer que le cortaron 4 dedos porque quería salir de la venta, y le cortaron los 4 dedos. Y se dieron cuenta en el CAIF cuando buscar a su hijo esa situación. O sea, estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Estamos además en un momento de gran desigualdad en el acceso a lo que es la justicia, que una persona que puede pagar un abogado, más allá del delito que cometa, puede tener una pena mucho menor que una persona que comete quizás un delito mínimo y tiene que servirse de lo que es los abogados de oficio, que lamentablemente son muy pocos. No es que no trabajen bien, sino que son muy pocos. Y eso se ve en todo el país, y en el interior también se ve. O sea que, hablando en criollo y traduciendo lo que vos estás diciendo, si tenés plata vale tanto tener 4,5 toneladas que 100 gramos de cualquier sustancia. Sí, eso. Dependiendo de cómo, de apellido y dinero para el abogado. Sí, y además con el nombre con abogados famosos uno puede... No, ¿vos sabés por qué? Porque mientras vos hablabas me sonaba en la cabeza el empresario tal con 4 toneladas y el narcotraficante que es tal con 100 gramos. Sí, y además... hay una cosa que se está dando, que vino de la mano de lo que es esta ley de urgente consideración, que las organizaciones sociales desde el día 1, cuando fueron al Parlamento a hablar, esos 15 minutos lo decían, y esa falta de escucha del gobierno con respecto a eso, de que esta ley de urgente consideración a los que más iba a impactar iba a ser a las mujeres y a las mujeres más pobres. Y es así. Hoy está duplicado la cantidad de mujeres privadas de libertad. Hoy además en la cárcel de mujeres con niños estamos en una situación acuciante en el cual el cupo es para 28 personas, 28 mujeres con sus hijos, y hay 40 sentencias ahí, personas para ingresar, lo cual significaría para todo el sistema una situación de que no se sabe qué hacer. O sea, el INR no tiene forma de
de trabajar o amparar a esos niños, porque una cosa es el hacinamiento en adultos, Sí, y pero otra es cosa, salado, esos el niños. hacinamiento en niños. Ah. El Uruguay estaría incumpliendo normativa internacional vinculada a los niños, a cómo es la situación que el país trata a sus hijos, a sus niños, Claro. que es un gran tesoro. Y además, en ese sentido, por eso decía lo de las organizaciones sociales y de las mujeres, hay distintos casos de mujeres que quizás siendo violentadas o por alguien que está en la cárcel o fuera de la cárcel, pasan o les colocan determinadas cantidades muy pequeñas porque las llevan en su propio cuerpo de marihuana, y hay casos así, como el caso de Donna Summer, Ujú. que bueno, que tienen muchos hijos en una situación de pobreza. En esa situación de pobreza realiza eso, que está mal, sí, está mal. Sí, obvio. Pero obvio. 5 años de pena para una mujer que estaba tratando de salir de esa situación y con esa cantidad de hijos. Y después vemos, como decías vos, alguien que vive en La Tagona y es un vecino que se coló, que nadie lo conocía, Ujú. que maneja otro caudal de influencia, dinero de y de influencia. influencia, y además otro caudal también de poder en cuanto a la cantidad de sustancias que se encuentran, ¿no? Importantes, con armas, etcétera, y esas personas tienen prisiones en su casa, o sea, prisiones alternativas, y ahí uno ve la desigualdad en ese sentido, que depende del nombre que uno tenga y la billetera que uno tenga, el acceso a la justicia, y eso es tremendo. Esto es un popurrí de cosas porque se me van ocurriendo a medida que vos vas diciendo, y por ahí te llevo, te traigo, Sí, y está obvio. bueno porque estas son charlas que hacemos. Pita sabe bien que acá venimos a conversar. Yo digo, sobra un vidrio y falta café acá, porque cuando hacemos radio lo hacemos de esta forma. Y ahí me da vuelta por la cabeza 65 años es una edad buena para trabajar, para que te jubiles después de esa edad, pero 65 años es una edad mala porque sos una persona muy mayor y tendrías que tener prisión domiciliaria. O sea, sos muy activo para aportar, pero si cometiste delitos tremendos, sos un viejito, tenés que irte para tu casa. Sí. Esas cosas, esas contradicciones, ¿no? Mm. Y ahí, por la misma contradicción que vos decías, ¿no? Una madre que obligada lleva 100 gramos y se come 5 años, a un tipo que lo encuentran con cantidades tremendas de sustancias y armas, y queda ahí, ¿no? O cuestiones como, por ejemplo, me parece espantoso la Operación Océano, que no sepamos nada y que los abogados estén preocupados más de anularlo por el procedimiento que por los delitos que cometieron. Sí, eso es tremendo. Y eso que vos traías de esa incongruencia de que se nos dice, bueno, de las personas ahora que se está discutiendo sobre la seguridad social, que es algo que tiene muy preocupada a la población toda, porque en momentos como estos de falta de trabajo, pensar en que cuántos años más voy a necesitar aportar, Uh-huh. y cuánto va a ser el mínimo que voy a llegar, y que se baje eso después de trabajar toda la vida, o de quedarte sin trabajo quizás a los 55 años. O hay alguien que se queda... Es la condena. Es la condena, obviamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es muy, muy, muy difícil en un momento como el que vivimos hoy, el trabajo, la necesidad de trabajo que tiene nuestra gente. Y por el otro lado se da eso que decís. Se está pensando, bueno, como no hay cantidad, no, la población uruguaya está envejecida, Uh-huh. entonces, bueno, vamos a aumentar los topes jubilatorios, la edad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, como solución, en realidad encubierta, que eso no se lo cree nadie, de hacer más cupos, en más plazas para el sistema carcelario, que en realidad son 100 que estamos en unos niveles de hacinamiento tremendos. Esos 100 cupos no harían nada, y no creo que llevan a ningún
un privado de libertad pobre a Domingo Arena. Ujú. Se está planteando por algunos actores del gobierno, específicamente por Cabildo Abierto, una ley que rompe con toda normativa nacional e internacional, que es hasta inconstitucional, y a su vez que no solamente tiene nombre y apellido, porque las personas que están más implicadas con eso son personas que son terroristas de Estado, fueron Ujú. personas que vulneraron los derechos más sagrados y que le hicieron tanto daño al Uruguay, pero tanto daño en muchos sentidos. Desde el punto de vista de lo que es la historia, Ujú. cómo hay una sociedad, un grupo de personas que fueron afectadas, un grupo enorme por distintas situaciones, por estas personas, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con la desaparición forzada, que tienen que ver también con la apropiación de niños, con la violación y a su vez con el robo, porque muchas veces estas acciones se hacían también económicas. Sí, O sea, sí. se perseguía a distintas personas que estaban en partidos políticos o militantes, etcétera, etcétera, y a su vez se quedaban con Sí, sus bienes, los exactamente. conocían. Entonces hay todo una cuestión tremenda en este sentido, muy bien pensada. Entonces estas personas que se las considera viejitos Ujú. para eso, entonces tienen que cumplir prisión domiciliaria. Por el otro lado tenemos esto. Y una cosa importantísima que es tremendo también, por esto esta ley que quiere dar Cabildo Abierto para dar prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años, es que nos decía el comisionado parlamentario que a su vez las personas de esa edad que cometen delitos muchas veces están, o sea, los que cometen actualmente Ujú. están vinculados con delitos sexuales. Ujú. Entonces, doy un ejemplo, una persona, y son cosas muy, muy, muy tristes. Por ejemplo, se da un abuelo o un Ujú. tío abuelo que abusa de alguien de su propia familia. Entonces, ¿le vas a dar prisión domiciliaria Claro. por ley? ¿Vas a condenar a la víctima que viva con el acusado? Es una cosa tremenda. No existe que por ley se aplique eso. Aparte, siempre que se trata de hacer una ley a medida de una situación, rompes con todo lo demás, ¿no? Porque Sí. al ser transversal a todo lo otro, por querer beneficiar a uno, rompes con un montón de cosas, o a unos pocos. Y eso que planteas vos es increíble, y es más, no lo había tomado en cuenta. Mismo me acordaba de un chiste que decía, intenté robar un banco, así me iba preso porque no aguantaba más a mi suegra en casa y me dieron prisión domiciliaria, ¿no? Es una bobada, ¿no? Pero algo que era como un chiste, uno lo lleva a la cruda realidad, y vos imaginate a esa víctima, ¿no? Que fue abusada por alguien de su entorno familiar, adulto, y que después tenga que convivir por dictamen de la justicia, y que si sos menor no tenés recursos para poder irte y quedás preso. O sea que es mucho más grave el remedio que la propia enfermedad. Claro, y además todo lo que implica también a nivel familiar, poder hacer esas denuncias, no es una situación sencilla, Ujú. y es algo que se da lamentablemente en todo el país, y en los distintos departamentos también se da mucho. Hay índices graves de situaciones de violencia y de abuso hacia niñas, niños y adolescentes en el interior del país. La verdad que ese es un flagelo que tenemos que estar todos muy atentos de que ese tipo de violencia se da en lo intrafamiliar, se da siempre en situaciones familiares, y que la pandemia, al haber, ¿no?, tener que estar todos más en nuestras casas, y quizás no tener cerradas las escuelas, tener cerradas los clubes de niños, no permitieron que esos niños pudieran de alguna forma denunciar o dar una pequeña señal. La otra vez veía una nota de que un niño escribió en
como en un escrito o algo de la escuela, en una prueba de la escuela, que su madre estaba siendo golpeada, ¿no? Esas pequeñas señales que se dan en esos espacios. Y cuando todo queda en lo intrafamiliar, es muy difícil de ver eso. Entonces, cuando por otra parte se tienen señales de los actores políticos sobre esto, uno no entiende. Es una gran incongruencia, o quizás es congruente con, y creo que va por ese lado, ¿no? Es congruente con ciertos valores o cierta población que algunos actores políticos están defendiendo. Verónica, un gran paraguas que protegía a toda, o protegía no, está mal conjugado, pero que protege a toda esa gente vulnerable en lo económico, en la violencia, las mujeres, es el Ministerio de Desarrollo Social, sin lugar a dudas. Y capaz que pifié porque sé que hubieron cambios que no han sido beneficiosos para todos esos sectores de la población. Por eso decía protegía, como si ahora no lo protegiera, y yo sé que hoy también lo protege, pero desde otro punto de vista, con alguna debilidad. ¿Cómo se ve desde el Parlamento, desde el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio fue la fuerza política que creó el Ministerio de Desarrollo Social y fue la solución a la salida del 2005 de un montón de gente que estaba sumergida por debajo de la línea de pobreza? Hoy tenemos 100.000 nuevos pobres, según las estadísticas, según los números, y vemos a los sindicatos de funcionarios del ministerio haciendo reclamos y denuncias de que los SOCAT no están, que los servicios que tienen que ver con los cuidados están disminuidos. ¿Cómo se ve? ¿Qué se puede hacer desde la oposición ante un ministerio que protege a la gente más vulnerable? Esto es lamentablemente un desmantelamiento de lo que es las políticas públicas, y que viene de la mano de un ninguneo de la tarea. Uh-huh. Uno ve que se lleva a lo que se habla de voluntarios, ¿no? Que tal tarea que hacían determinados técnicos, hoy se nos dice, bueno, lo hace un voluntario. Uno puede tener voluntad de muchas cosas, pero de ahí a poder hacerlas, y más cuando se está hablando de personas, uh-huh, obviamente tienen que ser dirigidas por técnicos, ¿no? Uh-huh. Por personas que tienen la idoneidad técnica para hacerlo. Y una salvedad que quería hacerte en esto que vos traías de estos 100.000 nuevos pobres y la gran situación también de desempleo que se da, uh-huh, también en el interior del país, en las ciudades del interior. Y estos 100.000 nuevos pobres pudieron ser evitados. Uh-huh. Ya se hablaba, el Instituto de Economía de la UDELAR nos decía en 2020, ya creo por mayo de 2020, que si no se establecían acciones para mitigar el flagelo que estaba trayendo la pandemia a nivel económico, iban a haber esta cantidad de nuevos pobres en el Uruguay. Y lamentablemente la historia le da la razón. El paso del tiempo le dio la razón al Instituto de Economía, y hoy el Uruguay tiene 100.000 nuevos pobres. Y eso no es fácil de revertir, porque cuando uno llega a determinadas situaciones, ¿cómo afecta pensemos a una familia? ¿Cómo afecta desde el punto de vista de la alimentación? Uh-huh. ¿Cuánta gente hoy está comiendo en una olla popular o está dependiendo de una canasta para poder comer? Y eso, en un país que tenemos 3,5 millones de habitantes, no poder darle de comer a nuestra gente es tremendo. Es como lo básico. Y hay niños, nosotros veíamos determinados datos que hay muchos más nacimientos de niños con bajo peso. Uh-huh. Y eso, ¿cómo va a impactar en el desarrollo? ¿Cómo va a impactar también la educación? Hay muchos niños y adolescentes que no pudieron acceder a educación a través de
las Ceibalitas o internet porque no están en condiciones de sus casas y su infraestructura de tener esas posibilidades, porque quizás viven en una casa muy pequeña, de madera o de una construcción muy precaria y no pueden tener acceso porque quizás son un montón de hermanos y es muy complejo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y entonces el desmantelamiento, por ejemplo, de los OCAT, de los ETAF, y uno a veces dice, son siglas, ¿qué tienen adentro? En realidad adentro tienen, y voy a dar un ejemplo, tienen adentro una mano en territorio, una oreja, una escucha y un retorno del Estado frente a una situación acuciante de falta de trabajo, de hambre de la gente. Entonces, cuando uno está hablando de esas siglas y está hablando de que eso se retira, está hablando de que esa mano tendida, no, ese trabajo, esa escucha, no está. Entonces, en esto de las políticas públicas y en esto de que se habló en un momento incluso por algunos actores de gobierno en campaña electoral de, el Ministerio de Desarrollo Social, que era un ministerio de la calle, ¿no? Y entonces se hizo la presentación del ministro en ese momento, el ministro Bartol, justamente en la calle, ahí en Barrio Zamorín 18 de Julio, en vez del ministerio, y que se iba a llevar la sede del MIDES a Casaballe, que es un barrio, una zona muy pobre de la ciudad de Montevideo. Eso quedó en la nada. Y en realidad lo que se transformó esa promesa en un vaciamiento. Y entonces ahí, lamentablemente, quedan la población primero, hay dos actores que están fuertemente cumpliendo determinados roles y es tremendo. Y uno tiene que ver con el narcotráfico y con el microtráfico, o sea, cómo esos actores están activando en los barrios. Y otro tiene que ver con determinadas iglesias, en su gran mayoría neopentecostales, que están actuando de forma no muy leal con la gente. Y voy a dar un ejemplo porque me lo dijeron vecinos, de que, por ejemplo, algunas iglesias, hasta las prestaciones del MIDES, ¿no? Esos 2.400 pesos que le dan para que puedan retirar, le están ponele que vos podés retirar determinada cantidad de arroz, de alimentos, te están cobrando, le están sacando el diezmo, un porcentaje. Hay diezmo de la canasta de MIDES, ¿no? Sí, a ese nivel. Entonces hay que estar muy atentos, porque cuando el Estado no está, ¿cuáles son los otros actores que están? Me dejás la cabeza a 100 kilómetros por hora pensando, ¿no? Sacás un centro SOCAT de un yo tenía vínculo por historia con yo soy oriundo de Nuevo París, barrio tan jodido como Casaballe o no, según de cómo lo mire. Fui al Liceo de Paso de la Arena, entonces tengo mucho vínculo con el SOCAT de Paso de la Arena. Y una de las cosas que me decía una de las, muy jovencita, pero una técnica asistente social que la tiene muy clara y que ha caminado por todo el barrio con todas las cuestiones más vulnerables, y me decía, ¿sabes lo que pasa cuando se vaya al SOCAT? Esas madres que vienen a pedirnos que la asesoremos y esos gurises que le damos la oportunidad de que estudien, se van a arrimar al microtráfico, a la boca, que ahí es donde le van a dar oportunidades de hacer un peso, y entonces entran en esa rosca y es el lugar que conocen y los seducen porque es plata fácil, una moto, pero después, claro, hacen tareas que son de muchísimo riesgo y son la primera línea en caso de que se desmantele, ¿no? Son los primeros en caer en caso de. Sí, como te decía yo, esa mujer como esas mujeres que le cortaron esos 4 dedos por querer dejar de ser parte. O sea, como que entras y no podés salir, cuando el lugar ideal era entrar al SOCAT y tener la oportunidad de seguir estudiando
de seguir formándote y la oportunidad de un laburo digno. Lo que pasa es que también muchas veces la oportunidad que están en los barrios más jodidos es un laburo muy precario que haces el triple de esfuerzo por menos de la mitad de la plata si te acercas a toda esa movida, ¿no? Y eso capaz que el Estado donde tiene que estar seduciendo a los jóvenes con oportunidades y no las iglesias, los narcotraficantes, los explotadores de cualquier índole, ¿no? Entonces esa ausencia del Estado genera un retroceso, por ahí enganchás generaciones enteras. Sí, y otro punto con respecto a las políticas sociales que vos nombrabas, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Recientemente un desmantelamiento y también en eso un doble discurso. Hay por actores políticos determinadas acciones que se tomaron con respecto al TEA, ¿no? A los niños con trastornos autistas, ¿no? Que se hace como, uno dice, bueno, qué bien, y por el otro lado, o sea, primeras pequeñas acciones, ¿no? Como charlas en el Parlamento, esto, lo otro, para poner el tema en debate. Y por el otro, cuando hay que poner, cuando las papas queman o cuando hay que dar las soluciones reales, uno ve cómo se hace una denuncia pública, la Asociación de Padres de Niños y Niñas Autistas con autismo, y de que no se están brindando los asistentes personales para esta población. Entonces uno dice, claro, uno puede llenarse la boca y decir, a mí me interesa tal o cual cosa, pero cuando tengo desde el Estado, tengo las barajas y puedo darte, y te estoy recortando, y en ese sentido es una cosa que uno dice, bueno, ahí está la verdad. Porque uno puede hablar mucho, pero en las acciones se ven cuáles son realmente las políticas públicas. Y en este sentido, el ministro Lema en esto genera este vaciamiento. Y es por eso que llevándolo al plano de lo que tiene que ver lo legislativo, se llamó a régimen de comisión general al ministro Lema por este tema y por otros temas también vinculados con el INISA, en una situación muy muy compleja que se está dando de cómo están los jóvenes en esta situación de privación de libertad. Y bien, creo que quedó para el 22 de diciembre esta comisión en régimen de comisión general, y para que el ministro dé cuenta de cuál es la situación que está pasando hoy el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, en qué quedaron todas esas promesas, que en realidad, si uno lo ve, terminan siendo esas prestaciones sociales que tanto se atacaba y que tanto atacaba el antes diputado Martín Lema, que ataca, ¿no? Al Mides, un montón de pedidos de informe por todos lados, y en el momento de ser un actor, ¿no? De un tomador de decisiones, se ve que el dinero no aparece cuando tiene que estar, las soluciones no aparecen cuando tienen que estar, y lo que se sigue haciendo es la misma política que se criticaba de transferencias, pero la diferencia es que cada vez más son discrecionales, ¿no? Y eso es un gran problema. Había programas como Uruguay Trabaja, que se desmantelaron, y ahora hay otros programas que dan trabajo, pero la forma en cómo se adjudican esos cupos es muy discrecional. No es ni por concurso, no, es a dedo. O sea, no se focaliza a las personas que tiene que llevarse esas que necesitan ese trabajo, sino a personas que están en algún programa del Mides. Y entonces eso creo que trae lo peor de la política, ¿no? Que es el clientelismo político, que no ayuda, y menos en un momento como el que estamos hoy, tan difícil
tan difícil para la población en esta lo que es la salida de la pospandemia. Verónica, hay un montón de cosas ahí que podríamos seguir hurgando y buscando y encontrando, pero en medio de todo eso también me da sensación de que hay más titulares que contenido, más anuncios que acción, pero hay un anuncio o un titular de los diarios que tiene que ver con el ahorro y la eficiencia y el ahorro. El titular dice ahorro, pero ¿es recorte o realmente hay un ahorro o hay una eficiencia desde el punto de vista monetario? No lo técnico, porque uno tiene que saber para ser técnico para saber si técnicamente está bien logrado, pero en la intención, en lo políticamente hablando, ese ahorro ¿es un ahorro tal que nos beneficia o es un recorte que hace que den números y después, bueno, echarle si quien pueda? Mira, eso uno lo puede ver cuando recorre los barrios, cuando recorre los distintos departamentos y escucha que la gran necesidad de la gente hoy es trabajo. Te pide trabajo. Entonces, en un momento tan complejo para el trabajo, para el empleo, tan complejo para la educación pública, tan complejo para la salud pública, que gente que se atendía en salud pública y tenía medicación crónica, ahora te dice, no hay medicación, no tenemos medicación. Bueno, esta es la situación que... Y no hablamos de medicación de alto costo, porque antes se reclamaba la que no estaba disponible. Sí, exactamente. Y en este contexto, que uno dice, bueno, ¿qué acciones toma el gobierno para sacar a toda nuestra gente adelante? ¿No? Estos 100.000 nuevos pobres que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo también no hacemos que el Uruguay tenga más cantidad de pobres? Porque si no se acciona, difícilmente se pueda revertir esta situación, porque no nace de la nada. Entonces, frente a una situación como esta, el Estado, en vez... Y vamos a ponerlo como un ejemplo de lo que uno puede ver como una comunidad más chica. Si uno no invierte en su gente, ¿no? En dar, por ejemplo, en crear determinadas políticas públicas, en generar, por ejemplo, obra pública que den trabajo, ¿no? Como la construcción también es algo que permite dar mucho trabajo y que también derrama en los pequeños comercios, ¿no? Como hay distintas acciones que tiene el Estado para generar empleo y para que a su vez la economía se reactive. En un momento como este se recorta por todos lados. Se dice que, bueno, se ahorra y se dice, no, estamos ahorrando. El Uruguay fue el país de la región que más ahorró, y yo les voy a decir, no es que ahorró, que menos invirtió, desde el punto de vista económico en lo que fue la pandemia para sacar a su gente adelante. Claro, en las consecuencias. En las consecuencias y en el momento, o sea, en un momento que decís, el más tremendo, en el que tenés que actuar para que esa mujer, como decías vos, no vaya a pedir trabajo en una boca, para que ese niño no nazca con bajo peso. En ese momento el Estado ahorra y no invierte en el futuro y en el presente. Y eso tiene consecuencias a largo plazo y a mediano plazo tremendas, porque lo que está generando es mayor desigualdad. Ese ahorro que se nos dice, que en realidad es recorte, lo que está agrandando es las brechas de desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Y a su vez agrandando la masa de pobreza en el Uruguay. Y que la riqueza se siga concentrando en algunos pocos que se han hecho muy ricos en este tiempo de pandemia. Y tal vez hagan que los números macros no sean negativos.
porque la producción está, en fin, el rendimiento económico está, pero esa brecha no está no es considerada si el PBI bajó, subió o que a veces son temas de campaña. Yo ayer hablaba también aquí en la radio, decíamos, pensar que el PBI fue tan usado en la campaña política, ¿no? Y el déficit fiscal, y nadie sabe. Yo creo que salimos a la calle ahora los dos. Digo, les presento acá a la diputada, ¿también explica cómo se resuelve el PBI? No, nadie nos va a decir. Sí, no, bueno, y alguno capaz que sí, y lo voy a aplaudir de pie, ¿no? Pero y esto también tiene que ver con la ley de urgente consideración, con estos 135 artículos que queremos derogar, porque uno de ellos es la regla fiscal, que nadie sabe explicarla, claro, que es más difícil que... Sí, o sea, que sería hacer una encuesta. Por eso, esta regla fiscal que hasta la propia ministra Arbeleche nos dice que quizás es difícil de explicarla ella misma, imagínate que es economista explíqueme que es el ministro encargado de que por eso, y justamente esta regla fiscal lo que hace es como si uno tuviera, ¿no? Pensemos en una regla, es decir, bueno, vamos a ahorrar, estamos midiendo cuánto te damos, y ahí te recortamos para que los números cierren eso que decías vos. Bueno, a fin del periodo, fin de año, nos dan preciosos los números. Pero en las casas, ¿cómo está impactando? Cuando uno va a hacer las compras y ve cuánto te subió el aceite, cuánto te dicen que va a subir la garrafa, ¿no? El gas, la carne, la comida, que es lo básico. Y ahí decís, la pucha. Y ves que el salario no sube. Y entonces vos tenés menos plata y las cosas subiendo más. Y eso te genera, te termina generando frustración. Y a lo largo, o sea, porque quizás el que podía llegar o más holgado, dice, esto no me da, y el que estaba llegándole los pesos así, ese termina en la pobreza, y ese termina teniéndose que no pudiendo pagar su alquiler, no pudiendo pagar la luz, y todos sabemos y entramos en esa bicicleta de las cuentas. Después cómo nos seguimos endeudando y tenés que pagar, porque eso te lo cobran todo, ¿no? O sea, por supuesto, las deudas y los intereses de las cosas te lo cobran. El mejor negocio de cuando la situación económica viene en descenso es tener mucho dinero y poder financiar con crédito de consumo. Pues sabés que la gente lo va a tomar porque es para comer, y después, bueno, es carísimo pagar el crédito y seguir comiendo, ¿no? Sí. Esa es la peor de las decisiones, el crédito del consumo a veces para... yo me acuerdo, ¿no? El 2001, el 2002, 2003, a mí el Banco Montevideo me mandó el clearing por una tarjeta de crédito y solo tenía compra de supermercado. Y después tuve que pagarle a un no sé quién, un síndico. La otra vez cuando lo conté dije sicario, digo, que era más o menos así. Me equivoqué en la palabra, pero no fue así. Le terminé pagando y eran compras de supermercado, porque realmente la tarjeta era pagarle comer a los chicos. Sí, no, y hay gente que además es gracioso porque... lo que me costó salir del clearing de un banco que había cerrado y dejado a toda la gente adentro. Aparte era lo más loco, ¿no? No, es increíble. Y si pensamos lo que cuesta además salir del clearing, ¿no? Claro. Pensamos, si vos lo ves en términos de cíclicos, ¿no? Hace 20 años, en esta crisis que tuvimos, que mucha gente se endeudó, perdió su trabajo y se reconvertió laboralmente. Ahora, 20 años después, tenemos nuevamente una crisis. Y todo ese esfuerzo que vos hiciste es un retroceder. O sea, de vuelta volvés volvés a ser como un paria desde el punto de vista financiero. Vos sabés que sabés, de eso hablábamos la otra vez en un grupo así de amigos, y uno tenía que ver la tablita del 82, la crisis del 2002, 2022 no te quiero ni cerca, decía, vamos por el año que viene, porque si es tan cíclico y se dan diferentes crisis fuertes, ¿no? La tablita del 82 fue tremendo, encima que estaba medio desalado para protestar, ¿no? El 82 fue cruel, pero también la ley de urgente consideración no se pone medio salado para protestar, ¿no? Sí. Está bravo. Pero eso. Hasta protestar en las cosas
más mínimas o más naturales, porque en realidad la protesta no es una protesta que viene de la nada, ¿no? O son protestas pacíficas. Ujú. Por ejemplo, damos un ejemplo, los supermercados, o que ahora están pasando muchos que son máquinas, Ujú. ¿no? Y sacan puestos de trabajo. Ujú. Entonces sus trabajadores están en la puerta de ese supermercado con unos carteles o cortando la calle. Bueno, y eso no pueden hacer el ejercicio de la libertad de poder manifestarse pacíficamente cuando estás perdiendo tu trabajo. Ujú. Sí. Y por otra parte, y lo hablaba con distintos actores de distintas ciudades del interior, y nos decían, nos está costando hasta hacer una manifestación en un espacio público, en una plaza, por acciones como por ejemplo el 8 de marzo Ujú. o por el día, por el 25 de noviembre, que es el día contra la violencia hacia las mujeres basada en género. Entonces, esas acciones que tienen que ver con protestas o con manifestaciones legítimas a determinadas situaciones para visibilizarlas, y que no se te permita eso, o tengas que pedir no sé cuántos permisos a tal o a cual, a la Intendencia, al Ministerio del Interior, a esto, al otro, cuando en realidad querés manifestarte. O por ejemplo, las marchas que se realizan o las acciones que se realizan con respecto a lo que es la diversidad, distintas acciones que son, o pensemos la marcha del silencio. Entonces, en todas esas manifestaciones genuinas, que lo que hacen es presentar una situación y visibilizarla, entonces la gente no va a tener esa libertad mínima. Ujú. Es algo que la ley de urgente consideración trae ahí por abajo, ¿no? Y se nos dice que se nos habla de la gran libertad, de la libertad es libre, y en realidad te das cuenta que esto parece como un gran, ¿no? Ese ojo que te quiere controlar todo el tiempo y que no te permite manifestarte. Y termina siendo, y en eso yo así lo veo, esta ley de urgente consideración, como si alguien te quisiera pisar la cabeza y no dejara que salgas, ¿no? Y en este sentido, por eso esas 800.000 firmas que se consiguieron hablan de la rebeldía del pueblo uruguayo, que cuando siente que tiene esa pata en la cabeza, trata de salir de la forma que puede, porque estas 800.000 firmas que se consiguieron para derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración es algo épico. En un momento de pandemia, en un momento de tanta desinformación, en un momento de tanta dificultad, de que la gente se debatía por la muerte, ¿no? Con eso decís, bueno, o voy o me quedo en mi casa, y con tanto miedo, pero esa pata en la cabeza era tan grande que la gente se animó y se rebeló. Y estamos en ese camino, ¿no? Rumbo a marzo, que va a ser el referéndum. Y Yo no, te sigo escuchando, pero tengo acá algo que me pasaron que me parece muy interesante para el análisis de alguien que también es un parlamentario y que también debemos escuchar su opinión. Dice Gustavo Penades, creo que es senador, ¿sí? Para no meter la pata. El senador Gustavo Penades advirtió que si triunfa el sí en el referéndum sobre la LUC, dirán que el gobierno no tiene respaldo popular. Y llamó a combatir, en fin, a hacer su campaña como corresponde, porque esa libertad que nosotros estamos reclamando también sirve para defender ideas, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? O estemos de acuerdo. Pero dice, Gustavo Penades advirtió que si triunfa el sí en el referéndum sobre la LUC, dirán que el gobierno no tiene respaldo popular.
Es una campaña del miedo. Es una campaña del miedo. ¿Qué cambia ese dicho? No sé, ¿a qué apuntó? Yo creo que más que una diputada, pero sí una psicóloga para que me explique qué fue lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque digo, y sí, si el gobierno propone una cosa y la gente no se lo vota, no tiene respaldo. Si se lo vota, sí, pero digo, no, es medio... En esto, esta manipulación, claro, es una clara manipulación. Ajá. Y primero, a lo que apunta es a los números, a los buenos números que aparecen en cuanto a la popularidad del presidente de la República. Quien al filo de la Constitución fue el primero que defendió esta ley de urgente consideración cuando no se pensaba que se iban a ganar a tener estas 800.000 firmas y cuando se obtuvo, bueno, tuvieron que salir. Y fue el propio presidente quien salió abanderado, cosa que desde el punto de vista constitucional nunca se vio que un presidente saliera embanderado en ningún referéndum. Entonces, de alguna forma se quiere manipular con este tipo de discursos, de decir, bueno, entonces es que no apoyan a todo. Bueno, y habrá gente que apoyará en algunas acciones al presidente, pero ¿cómo vas a apoyar cuando tenías un cheque en blanco, ¿no? Que lo estabas comprando, y vos capaz que hacías confianza? Es algo que está dentro de la política, ¿no? La gente cuando vota hace confianza. Un voto de confianza. Por eso. Y ese cheque en blanco está en blanco, que nunca, o sea, es un cheque negro. Es un cheque, o sea, que está... Se llevó todo el saldo de la cuenta. Sí, es claro, es algo que está... y la gente tenemos ahora una ley de urgente consideración que va de temas tan distintos como son la seguridad, la salud, la educación, las tierras de colonización, los alquileres, o sea, temas tan distintos, y yo, si eso no estoy de acuerdo, ¿no? Lo que hablamos de la seguridad social, si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no voy a votar? Y capaz que la ley es antipopular. Y saco el capaz, es antipopular, porque cuando nosotros hablamos recién, ¿no?, de quiénes son los que se enriquecieron más, ¿no?, de esos números que cerraban, y son la economía agrícola ganadera, o sea, los grandes estancieros, los grandes terratenientes siguieron haciendo su dinero y son los que generan menos puestos de trabajo. Entonces, ahí se sigue concentrando en pocas manos la riqueza del Uruguay. Y entonces en eso que se llamó, ¿no?, y que tanto se habló del punto de vista económico, de el derrame. Pero eso no derrama en nada. ¿En qué derrama? Porque ese millonario viene siendo millonario hace un montón. Y tiene más millones, en realidad. No va a comprar más porque... o sea, va a haber abultada, digamos, su cuenta bancaria. Si vamos a la famosa regla fiscal, tal vez pague menos impuestos que un trabajador asalariado. Sí, no. Bueno, en cuanto a porcentajes, ¿no? Sí, uno de los temas que está dentro de esta ley de urgente consideración y que a nosotros nos preocupa es el cambio de las transacciones, ¿no? Se podía hacer con la ley de los gobiernos frente amplistas de inclusión financiera hasta $3.500 más o menos de poder pagar en efectivo. El dinero en la mano, claro. Claro, y ahora es hasta $100.000. Y entonces uno plantea este tema, y yo lo he hablado con gente y le digo, ¿quiénes de ustedes tiene $100.000 en su casa con dinero bien habido, sin que pase por ningún banco, sin que esté no tenga ninguna... ¿De dónde viene ese dinero? Que lo guardaste debajo del colchón. Y algunos actores políticos nos dicen, lo que pasa es que está el colchón bank de toda la vida. Entonces decís,
pero no entiendo, señores. Estábamos con un problema de gran inseguridad y la gente ponía el colchón bank en su casa. O sea, es una cosa o la otra. Y la verdad que la gente que trabaja para conseguir $100.000 a lo que está el dólar hoy en día, es imposible. A casi 45, o sea, es imposible que alguien lo gane de forma legal. Entonces eso lo que está permitiendo es el lavado de activos. Es que el Uruguay pase a ser un paraíso fiscal. Claro, me acuerdo que tuvimos hasta acusaciones del presidente de aquel momento de Francia que nos decía, ¿no? Nos habían puesto una lista negra. Y nos pidieron las autoridades económicas mundiales rever para salir de esa situación y me acuerdo que la contracampaña era: si te pagan el sueldo a través del banco, quieren saber cuánto ganás. Y sí, un sueldo laburante. ¿Qué tenés para esconder? ¿No? ¿Qué más vas a esconder? Y vos veías a muchísima gente en contra de la bancarización y de la inclusión financiera. Y en definitiva, la inclusión financiera te daba la oportunidad de que tu nombre aparezca en un banco y podías sacar hasta un crédito social para poder arreglar el techo de tu casa. No, y los aportes. Y ni hablar que te servía para el aporte, claro, para el aporte jubilatorio y para fortalecer también el sistema solidario. Claro, ¿no? Ni hablar. Pero viste que entonces yo a veces conversaba con los trabajadores y con cualquier trabajador que estaba en contra de la inclusión, yo no quería cobrar, y le empezabas a mostrar, pero ahora mirá, ahora el banco sí sabe lo que cobrás, pero también sabe, a raíz de que sabe lo que cobrás, te puede dar hasta cierta oportunidad para avanzar. Y además, vos vas a querer que en el banco figure toda la plata, como decía Pita, así los aportes son los que van, ¿no? Y son esas cuestiones que tenemos que a veces tomar conciencia de manera individual para que el colectivo, y no lo que viene del colectivo tomarlo como una regla. Y no quiero una inclusión financiera, no quiero que el banco me controle. Roberto, son 30.000 pesos. ¿Cuál es el problema que te genera que el banco sepa cuánto gana? ¿No? En realidad, vos sabés que justo lo que decía Pita, lo que se genera con esto, que tiene que ver con uno de los 135 artículos que nosotros queremos derogar, es mayor informalidad. Porque no es solamente cuánto te están pagando, sino quién te está pagando, cuándo también te está pagando. Y hay un sector, por ejemplo, que es el de las trabajadoras domésticas, que es el que más se ve afectado con este artículo de la ley de urgente consideración, que es el que saca la obligatoriedad de que el trabajador pase, digamos, tenga la posibilidad de decidir si le pagan o no a través de dinero electrónico, ¿no? Y nos decían, y hablando con vecinas, y le contábamos esto, y decía, ay, pero es volver a lo que estábamos antes, de que no teníamos derecho a nada. Pensemos que la seguridad social, que estar en formalizado, te permite tener FONASA, y te permite tener salud para vos, para tus hijos, para tu familia. Te permite también acumular años para poder jubilarte. Entonces, en un momento en el cual se está hablando de la seguridad social, cuántos años vamos a tener, es valiosísimo. Y yo lo invito a todos los que nos están escuchando a que recuerden alguna conversación, o quizás a ellos le pasó, de gente que se ha querido jubilar y que no ha encontrado ningún dato en ningún lado. Gente más veterana decís, no, porque aquella fábrica cerró y no pasaba esto, y yo tuve tantos años, ¿no? Y bueno, y no me pagaban, o me pagaban como en negro, y yo tenía que trabajar igual, y se quieren jubilar y no hay caso. No hay caso, y después se pueden jubilar con una jubilación después muy precaria, y que no les permite poder
digna, o sea, estar en sus casas y capaz que sí, con 70, 75 años tienen que hacer alguna changa, tienen que trabajar en la feria, eso hay un montón de gente. Y es tremendo, por eso en ese sentido la formalidad, estar en el Banco de Seguridad de Previsión Social, lo importante que es y que la gente pueda aportar, y en ese sentido se ve que estos huequitos lo que hacen es que, bueno, estos grandes empresarios que no necesitan jubilarse, o sea, porque no necesitan, o sea, no viven la vida como la pensamos la gran mayoría de las personas, porque tienen grandes capitales, entonces no piensan de la misma forma, pero así se pueden ahorrar impuestos, haga esto, lo otro, que después somos todos los que perdemos, porque la gran base social de este país es una base trabajadora. Sin lugar a duda. Si miramos los tiempos de radio, que me imagino que estás acostumbrado cuando te invito en Radio Montevideo, que te hacen 3 preguntas y vamos a la tanda comercial, esto no te pasó nunca. 1 hora y 6 segundos que estamos conversando y no nos dimos cuenta. Nos vamos a tener que ir porque hay una tanda que está haciendo ya está a punto de quemar la junta, pero sí, no te hice la pregunta por la cual estuviste aquí en Minas, que tiene que ver con a quién acompañar, a quién votar en estas elecciones internas y a quién apoyar. Un poco hablamos. Estuvo buena la charla. No, de la participación. Sí, yo soy diputada por el espacio 1001 del Frente Amplio y nosotros estamos apoyando a lo que es la candidatura de Eber Clavijo. Y vinimos el día de ayer a apoyar esta candidatura, la candidatura también de Fernando Pereira y la importancia también de los delegados al plenario nacional y al plenario departamental. Y hoy vamos a estar también recorriendo, bueno, también prensa, hablando con jóvenes, vamos a tener un almuerzo con jóvenes y en la tarde vamos a estar yendo a Solís de Mataojo. Y vamos a tener una recorrida por la ciudad, por Solís de Mataojo, y vamos a estar junto con el concejal Frente Amplista Fernando La Rosa. Con el cañón. Sí. El cañón. Sí, y con la alcaldesa Verónica Machado vamos a estar recorriendo Solís de Mataojo y bueno, conversando con la gente y más que nada escuchando. Ni hablar. Si vas por Solís y estás con Verónica, pedirle unas plantines de lechuga. Porque perfecto. Eso me traje el otro día cuando estuve por allá. Está genial. En donde están las letras de Solís, hay plantines. Y me dice, levantá de ahí. Y digo, pero es en la vía pública. Van a agarrar un vecino y decir que estoy robando plantas. No, es que los plantines están para eso, para que se lo vayan llevando y puedan tener lechugas grandes en la casa. Fue muy gracioso. Me traje, pero viste, como robando. Yo me sentía, si bien me había dicho que era así, me sentía como que estaba robando plantines. No, pero está buenísimo ese laburo que hacen allí en Solís. Bueno, Fernando les va a poder contar bien y si están, si se cruzan con Verónica también. Nosotros tenemos una compañera, Windy Borges, allá que sí. Que tiene el carrito enfrente a las letras. Sí. Entonces exactamente. La vamos a visitar y vamos a tener unos planes. Decirle, preguntale. Nunca lo has dicho eso, nada. Claro, si no viste el mes pasado un gordo robando plantines, que no, era con permiso, decirle. Bueno, y tantos otros temas también, por ejemplo, con el cierre de los centros MEC que no conversamos, que tanto impactado. ¿Cómo se extrañan los centros MEC? Sí, que tanto impactado en las distintas ciudades del interior del país. Y bueno, y ayer escuchando músicos tan buenos y artistas tan buenos, decís, ¿cómo quedaron desamparados? Cuando te pase las fotos de estas que nos sacamos acá, que le saqué aquí en el estudio, te voy a pasar un video de YouTube que tiene que ver con un espectáculo de stand-up que hicimos en el teatro, salido de un taller del Centro MEC. Así que, sí. Soy de todo, soy un fantasma, decilo, dale que está bebiendo el micrófono. Son actores. Sí. Antes que son colegas. Ella, no, yo no soy actriz, yo soy un atrevido. No. Si ella es atrevida, somos colegas. Pero si no. Que son un actor en la vida también. Un crack, Pita. Siempre, yo cuando me sienta mal voy a llamar a Pita, ve para adelante.
Un crack. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Una conversación como vos dijiste. Viste, sobre un vidrio faltó café. Sí. Vamos a tener que modificar el estudio para más adelante. Los litros de café que pueden llegar a circular por Muchas gracias esta charla. por la calidez. Que pasen muy bien.